Hola queridas, bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo del equipo de español. Estamos aquí presentes Anastasia, Jewel y mi persona, Perla Isaías desde Ecuador. El día de hoy continuamos con el estudio del libro del curso Mentalidad de Pobreza y hoy trataremos el capítulo 3, El poder de hacer riqueza. Eh, Y bueno, como lo que les puedo compartir de mi experiencia, porque al reestudiar este capítulo, el Señor trajo a memoria tantos episodios que he pasado y que definitivamente esta lección fue el punto de partida para empezar a creer, ¿no? en, en lo que Él es, en lo que Él puede ser dentro de mi situación. Recuerdo, me siento eh, tan identificada con Michelle, la escritora, con lo que dice, ¿no? De que el Señor siempre va a permitir o crear una prueba para que nosotras podamos transitarlas con Él. Y relativamente y verdaderamente no es fácil, no es fácil en un principio. El área financiera, el área económica, en un principio para mí, y eso es algo que yo tengo que agradecerle mucho a mi amado, porque él me fue llevando, como dice la lección, me fue llevando de prueba en prueba. Eh, yo no he vivido ese golpe financiero, pero sí he enfrentado pruebas financieras paso a paso, ¿no? Como que voy pasando una y se abre la otra, bueno, vamos a la siguiente, ¿no? Y le agradezco mucho porque de esa forma me ha ido enseñando cómo conocerlo, cómo comprender, aplicar, abrazar los principios eh, en los que se basa en las riquezas espirituales que Él quiere darnos y esas riquezas también materiales que en algún momento se notan en nuestra vida. En un principio, yo recuerdo que yo no manejaba mis finanzas, las manejaba mi ex esposo, pero el paso a manejarlas yo fue muy paulatino. O sea, el Señor es algo que yo le quiero agradecer porque quizás si hubiera sido de golpe, no sé, quizás me hubieran trastornado un poco y hubiera enloquecido un poco y hubiera cometido quizás errores graves. Fue tan paulatino que fue ahí que empecé a conocerlo. Primero yo me encargué de ciertos gastos, él se encargaba de otros, ¿no? Y hasta llegar al momento de hoy en el que yo me encargo de todas las finanzas de mi hogar, de mi casa, de la alimentación, de todo, ¿no? Entonces, quiero agradecerle a mi amado porque es ahí en cada prueba donde me ha refinado, donde lo he conocido, donde lo he conocido como mi esposo, que ha sido tan importante poder reconocerlo como mi esposo y como el proveedor a la vez, ¿no? Esas dos características enlazadas para mí, para mi experiencia personal, para mi viaje personal, él los ha enraizado de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque yo en el momento no trabajo fuera de casa, yo soy trabajador en casa. Y por más loco que parezca, por más irracional que parezca, el Señor me ha permitido eh, sustentarme, me ha sustentado en la situación en la que yo me encuentro, ¿no? Y es algo de alabarlo y es algo de eh, agradecerle totalmente. Sin embargo, eso no ha sido fácil, ¿ya? Y por eso digo, agradezco tanto que haya sido paulatino esa transición a lo que ahora estoy viviendo, porque fue poco a poco que él me fue enseñando de que él es mi proveedor y también de mostrarme las bendiciones que él me iba dando, él me iba mostrando a medida de que yo iba obedeciendo los principios que
en el mundo pueden parecer muy tontos, pueden parecer muy locos, pero al igual que la ley de gravedad, se cumplen, ¿no? No importa si uno la sabe o no la sabe, el simple hecho de tirar algo, dejar caer algo sobre el borde de una mesa va a caer. Lo mismo sucede con los principios espirituales que el Señor determinó en la tierra, ¿no? Para mí eso fue muy revelador, ¿no? Eh, yo en el área financiera no fui muy preocupada en ese sentido, no fui de mucho entendimiento, porque yo no me encargaba, pero sí costó quebrar un poco en mí el pensamiento matemático que uno tiene. Mi educación de bachiller y universitaria es matemática, estudié economía, no, contabilidad, estadística, ¿no? Números, ¿no? Entonces, sí fue para mí duro quebrar eso, sobre todo en el principio en el que el Señor me fue moldeando, eh, en que Él me dijo que yo no debía trabajar fuera de casa, ¿no? Fue ahí mi primer golpe, ¿no? Cuando él me empezó a mostrar de que yo no debía trabajar fuera de casa. Y una de las primeras promesas que él me dio fue, no recuerdo dónde está, perdónenme, pero ese que dice, me parece que es Salmo, bueno, no recuerdo bien, pero dice que la que se queda en casa reparte el botín. Para mí esa palabra fue bastante interesante porque pude ir pasito a pasito. Por eso digo, yo le agradezco tanto al Señor porque Él creo que conocía mis limitaciones, conocía la cabeza tan cuadrada, la mente tan cuadrada que tenía, que fue pasito a pasito como para que yo pudiera comprender ese principio. Y hasta el día de hoy Él ha sido fiel, ¿no? La que se queda en casa reparte el botín. Así ha sido. Bendito sea el Señor. Eh, pero es un pensamiento que no está moldado a los pensamientos del mundo. El mundo te dice si tú no sales y trabajas. Incluso yo, hace pocos meses, yo le dije, Señor, soy divorciada, tengo una hija, eh, yo creo que no voy a poder, yo creo que no voy a poder. Y ahí es donde nace lo que este ministerio tanto quiere sembrar en el corazón de cada mujer. No se trata solo de principios, se trata de lo que el Señor le está pidiendo a usted y lo que el Señor le está diciendo a usted para que usted lo aplique y lo haga. Y justamente hoy estaba en la aplicación de la Biblia, escuchando mientras hacía los quehaceres, y estaba escuchando Apocalipsis 2, ¿no? Donde él nos decía eh, que hacemos a veces tantas cosas, ¿no? Pero has dejado tu primer amor, ¿no? Pero él lo alaba a la persona a quien está diciendo, ¿no? Has hecho bien esto, has trabajado por el Señor, eh, has invertido tu tiempo, o sea, has hecho muy bien, has trabajado muy bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso me recordaba de que a veces como cristianos nos aferramos tanto a un principio, ¿no? La palabra lo dice, sí, la palabra lo dice y su palabra será hasta el fin y ninguna sola tilde será quitada de su palabra, porque su palabra está cumplir, sí. Pero ahí me recordó lo importante que es la relación con él, ¿no? Puede ser que Anastasia le esté dando una dirección que a mí no me sirva porque no es la dirección que el Señor le está dando a Perla. Lo mismo con Yuba. ¿No? Tenemos que tener esa disponibilidad de conocer al Señor y creo yo que dentro de todo eso, las crisis son esa semillita que nos permite desenvolver ese regalo al final de tener una relación con el Señor, porque si no enfrentamos crisis, no vamos a fortalecer nuestra fe, no lo vamos a conocer, no nos vamos a ver paradas, como tantas veces me vi parada frente a un acantilado sin saber qué hacer, ¿no? Y de repente, aquí estoy, Señor, dime qué hacer, buscarlo constantemente, no moverse sin que Él no te diga qué es lo que tienes que hacer. Ahí es donde lo conoces. Ahí es donde te das cuenta quién es Él para ti. Y siento que el capítulo va en esa dirección, de mostrarnos de que Él es todo,
todo proviene de Él. Y que es a Él a quien nos tenemos que unir, es a Él a quien nos tenemos que agarrar, es a Él a quien nos tenemos que empatar, no sé cómo decirlo, pero es la forma en que Él amorosamente nos dice qué hacer. Tal como Michelle contaba en su testimonio, a veces, no a veces, gran parte del tiempo, porque lo estaba analizando mientras leía la lección y en este fin de semana, mientras también conversaba con mi mamá, que el Señor nos pide cosas ilógicas para este mundo. Y el punto está en nosotras poder aplicarlas, poder creer y poder caminar hacia esa dirección. Como bien dice el ejemplo, donde estamos en escasez, el dar es una, ¿cómo le puedo decir? Algo que hay que quebrar dentro de nosotros para poder ver la gloria del Señor. Y una de las cosas que más me encantan a mí cuando hay algo que cuesta, porque no somos perfectos, seguimos cometiendo errores, el Señor sigue golpeando ahí donde todavía está duro de repente algo, y que Él quiere cambiar y que Él quiere ya quebrar esa fortaleza. Pero cuando algo que a mí me gusta mucho, cuando yo sé que el Señor me está pidiendo algo que quizás yo no lo quiero hacer, que la carne no le quiere dar, eh, es la primera cosa hermosa que yo experimento, es la satisfacción y la tranquilidad de decir, Señor, estoy tan en paz por haberte merecido. O sea, sin ver una respuesta, sin ver algo que haya pasado, es ese corazón tan aliviado que se siente luego de esa batalla mental, de esa batalla entre el espíritu y la carne. Uno se siente tan en paz cuando hace la voluntad del Señor, que incluso ahí uno ya lo va conociendo, uno ya va llenándose de ese regalo maravilloso del Señor. Y para cerrar la intervención, no sé si el Señor más adelante me pida que acote algo más. Quiero compartirles un pequeño testimonio de este fin de semana, en el que veo cómo el Señor es tan hermoso, de verdad, Él no se olvida ninguna de las oraciones que nosotros hacemos. Y quiero compartirles que el fin de semana fui a comprar el libro y lo encontré. El de pies de siervas en lugares altos. Todavía no lo abro porque todavía el Señor no me ha dado el tiempito para leerlo. Lo fui a comprar, lo fui a buscar. Lo encontré en la segunda librería en el cual lo fui a ver. Y de repente sentía que el Señor me decía, cómprale algo a tu mamá. Entonces yo cogí, ¿cuál? El devocional, Manantiales en el Desierto. Ya, chévere, lo compré, lo encontré. A pesar de que Manantiales en el Desierto nosotras lo tenemos disponible en la página del ministerio, para mi mamá se le hace complicado, ¿no? Manejar el celular y todo eso. Bueno, se lo llevo y digo, bueno, qué emocionante. Llego a la casa de mi mamá, porque fui a ver a mi hija que la había dejado con ella unas horas. Y le enseño, le digo, mira, mami, encontré el libro, porque le había comentado que iba a buscar un libro. Mira, mami, encontré el libro. Y le digo, mira, y te regalo este. Y ella estaba sentada y cogió el libro y se rió, se pegó una risa. Y después se le llenaron los ojos así como que iba a llorar. Y le digo, ¿qué te pasó? No le dije nada más, lo que esperé que ella se calmara, me puse a hacer otras cosas y al rato ella me dice, ¿sabes por qué me reí? Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, este libro yo lo vi ayer en la vitrina de una librería y el libro me llamaba, era como que me atraía. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, y me iba a decir algo más, pero yo creo que se lo guardó. Y algo de mí salió y le dije, si ves que el Señor sí te escucha. Y ella empezó a llorar. Yo no sé qué será que ella habrá tenido alguna conversación con el Señor, no sé qué habrá sido su momento de intimidad con él. ¿Qué le dijo? Pero verla así tan emocionada, tan choqueada de ver, no sé qué habrá sido, ¿no? Pero para mí fue muy bonito poder haber escuchado a la voz del Señor que me decía que le comprara ese libro, ¿no? Entonces, bueno, luego salí con ella, le pedí que me acompañara
hacer unas cosas, unos pagos que tenía que hacer. Y al regresar, regresamos a mi casa. Iba a esperar a que mi papá viniera a dejarme a mi hija. Y nos recostamos en la cama y, y comenzamos a conversar eh, de cosas X. Y me dice ella en un momento de cómo el Señor ha ido trabajando, le ha quitado mucho ese sentimiento de enojo que tenía ella con sus hermanos por el problema que hubo el año pasado. Dice, yo he sentido que me ha dado mucha paz. Y de repente yo le interrumpo y le digo, ay no mami, yo por eso agradezco tanto, tanto al Señor todo lo que me pasó, le dije, todo lo que me pasó, porque si no, no me hubiera conocido así. Y yo le digo, es que me siento y me quedé así tan, no sé qué palabra decirle. Y mi mamá me queda viendo, ¿enamorada? Sí, y yo, enamorada. Y dice, sí, se te nota. Y yo me quedé así, wow, señores, es increíble cómo, cómo nos has transformado. Las conversaciones que tenemos ahora no son las mismas que teníamos años atrás. Y ver eso, ¿no? Que reconocemos ahora que tiene tanto que ver con la elección que estamos escuchando, reconocemos que por más duro que sea la prueba, por más difícil y dolorosa que haya sido la prueba, o sea la prueba que usted o nosotras estemos atravesando, eh, tiene un propósito de bien, tiene un propósito para conocerlo, y conocerlo es el regalo más hermoso que usted se va a llevar, y es el regalo más hermoso. Yo creo que como madre ella se siente contenta y tranquila de que mi corazón esté en el Señor. Y es lo mismo que yo quiero para mi hija. O sea, el día que yo me vaya, me toque partir con él de esta tierra, creo que la tranquilidad más grande que yo tendría es saber que el corazón de mi hija está en él y que con él no le va a pasar nada que él no esté en control, ¿no? De que lo tenga él, de saber de que le inculque esa relación con él. Creo que es lo más bonito que yo le puedo dejar. Eso me dejó la conversación de mi mamá en el corazón, que es algo que yo lo vi en sus ojos, como esa emoción y esa tranquilidad de que ella está bien. Es lo mismo que yo quiero sentir por mi hija. Entonces, bueno, por el momento eso es lo que quiero compartir con ustedes. Le doy el paso a Anastasia. Gracias, Perlita. Este capítulo lo leí 2 veces y llegó, creo que en el momento preciso. Y no es que esté atravesando pruebas financieras, pero sí siento que me confirma, que me enseña nuevamente, me recuerda que necesitamos soltar cada área de nuestra vida en las manos de nuestro amado. Yo creo que para muchas el área financiera puede resultar algo angustiante, sobre todo cuando uno está en medio de situaciones de escasez, ¿verdad? Eh, y si uno tiene hijos, pues mucho más angustiante porque uno sabe que tiene que alimentarlos, que tiene un crisis financiera. Para mí, como estaba yo sola, pues no tenía alguien más por quien preocuparme, ¿no? Pero cuando se tiene alguien por quien preocuparse es un poco más grande la prueba, por así decirlo, porque no es difícil, porque con el Señor no hay nada difícil, simplemente necesitamos confiar. Y pues también me trae a la mente que una cosa es diezmar desde lo que uno tiene y otra muy distinta es cuando uno no tiene suficiente, cuando uno dice o diezmo o pago las cosas o pago el alquiler o sí, y ahí es cuando la fe se pone a prueba y ahí es cuando realmente podemos ver nosotros también qué hay en nuestro corazón y en qué creo realmente, porque mucho en este viaje, muchas de esas pruebas lo que hacen es mostrarnos
qué es lo que realmente hay en nosotras, qué es lo que realmente creemos, en qué realmente estamos apoyadas. Entonces, cuando caemos y nos equivocamos, como que esas fortalezas que estaban en nuestro interior se van rompiendo, se van deshaciendo, aunque hayamos caído, porque empezamos a experimentar la verdad de Dios. Empezamos a ver cómo cuando nosotras fallamos en los principios, esas leyes que están establecidas se cumplen sí o sí, sea como dice en el capítulo, sea que creamos o no, sea que nos parezca o no, se cumplen porque son leyes simplemente. Entonces, es cuando estamos frente a las pruebas que realmente demostramos qué creemos y en quién creemos. Em, me llamó la atención que dice una parte que es por nuestra fe que es confiada, que se requieren muchas pruebas. Y claramente cuando comenzamos el viaje, o por lo menos cuando nosotros lo comenzamos, las pruebas eran muy seguidas y muy constantes. Eh, yo actualmente no tengo muchas pruebas, pero en ese entonces era prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y era como que de todo junto, lo financiero, la salud de mi papá en ese entonces, eh, lo del matrimonio, era como que todo se juntó en ese periodo de mi vida. Entonces, cuando estaban todas esas pruebas, pues también estaban todas las oportunidades también, ¿no? De crecer espiritualmente y de entregarnos. Y creo que cuando todo ataca el tiempo, como que uno eh, de pronto se pone un poquito más serio en buscar a Dios de todo corazón. Creo que es hacia el punto en el que el Señor nos quiere llevar como al extremo, a llevarnos a que realmente lo busquemos eh, de forma seria. Al menos eso fue lo que hizo en mí, ¿sí? O sea, todas las cosas juntas y el hecho de no ver una salida, de, porque yo creo que a todas nos pasó que no podíamos dormir por mucho tiempo pensando, pensando, pensando qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a resolver esto, y se nos iba la noche pensando y para mí fueron bastantes noches así, hasta que entregué el asunto al Señor y mi confianza en Él. Y realmente el sueño regresó. O sea, son cosas tan impresionantes que son difíciles de creer a veces, ¿no? Cuando no lo hemos vivido, pero fue así. O sea, fue tan inmediato que simplemente volví a dormir súper bien. Eh, y bueno, esas pruebas nos fortalecen, nos llevan a apoyarnos en el Señor y a creer realmente en Él, porque es en medio de esa impotencia que tenemos nosotras, que finalmente podemos rendirnos y esperar en el Señor, pase lo que pase, porque es simplemente cuando estamos ahí que realmente nos rendimos. Otra cosa que me llamó la atención es que más adelantico, Nietzsche dice que es extrañamente cuando elegimos el camino fácil. Y esto me resulta muy cierto porque cuando nosotras elegimos a alguien para que nos dé una respuesta, cuando elegimos a alguien para que supla esa necesidad económica, no sentimos satisfacción, ¿sí? O sea, no llena el vacío como uno espera que se llene el vacío. Pero cuando elegimos el camino del Señor, la satisfacción es plena, ¿sí? Cuando nosotras hacemos las cosas en la carne, manipulando, en cierta manera como obligando, no tenemos satisfacción. Es justamente lo que me muestra el Señor, me recuerda cuando trataba de obtener de regreso el cariño de mi esposo, ¿sí? A la fuerza. Eh,
con manipulación, sí, con cosas carnales. Y nunca traía una satisfacción duradera y plena, ¿sí? Era por un momento, pero después las cosas volvían a estar incluso peor. Y es tan distinto cuando nosotros realmente nos soltamos al Señor y cuando es Él el que suple esa necesidad. Creo que a muchas nos ha pasado incluso con las respuestas. No importa si no lo dice otra persona, necesitamos oírlo de Él. Si no lo oímos de Él, como que no es la respuesta que buscamos. Y aunque sea una buena respuesta, cuando la ponemos en práctica no resulta, ¿sí? Porque necesitamos depender de Él. Entonces creo que esos son los momentos en los que nuestra fe empieza a crecer y todas esas pruebas nos ayudan incluso a eso, a fortalecer nuestra fe. Y hoy por hoy nosotras podemos decirles, después de tantas pruebas que pasamos, que creemos en el Señor porque ya lo vimos, ya lo experimentamos en nuestro camino. Entonces ya experimentamos cómo es Él cuando nos da una respuesta, cómo es Él guiándonos, cómo es Él respondiendo a esa oración. Y todo eso va aumentando nuestra fe, aumentando nuestra fe. Y cuando vienen pruebas más difíciles, podemos recordar todo lo que ha hecho atrás y saber, Dios sigue conmigo y va a resolver esto también. Entonces creo que eso es una de las cosas que me ha enseñado mucho a seguir soltando, soltando, soltando. Racionalmente resulta un poco difícil de aceptar, ¿sí? Porque para las que somos muy de la razón, que es algo que el Señor ha ido transformando también mucho en mí, pero para cuando uno razona tanto, eh, es difícil a veces soltar las maneras del mundo y necesitamos alejarnos de ese razonamiento porque si nos apoyamos en el razonamiento no vamos a poder experimentar ese amor pleno del Señor en cuanto a esas respuestas que Él tiene para nosotras, porque Él aún así nos ama. Él nos ama todo el tiempo, pero para que podamos experimentarlo necesitamos soltarnos a Él y dejar que Él nos ame. Em, Evidentemente, como que se me abrieron los ojos también a que nuestra habilidad en determinada área proviene de Él, ¿sí? Y no es casualidad que nos haya dado un talento y que sea el lugar en el que nos sentimos plenas y satisfechas, ¿sí? Para realizar las cosas. Entonces, esa semana me pasaba que yo le decía al Señor, en casa, estando haciendo las cosas del hogar, cocinando, limpiando, y yo no lo siento como una carga, no lo siento como algo difícil, ¿sí? Sino que es algo que fluye y que lo puedo hacer y que me gusta hacerlo. Entonces a mí me gusta mucho ordenar, por ejemplo. Entonces, colocar cada cosa en su lugar, que se vea de cierta manera, porque es la naturaleza con la que él me hizo, ¿sí? Y cómo yo lo puedo disfrutar, porque fue el talento que me dio a mí. Eh, y creo que eso también nos muestra como dónde Él quiere que nosotras estemos, ¿sí? Cuando nos gusta algo, sí, a veces nos va a sacar de nuestra zona de confort, pero también para probar nuestro corazón, para ver si somos, si nuestro corazón es completamente suyo y ver si vamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Pero en general siento que cuando Él nos hace un llamado, el llamado de servicio en nuestra vida, que puede ser en el hogar, puede ser trabajando fuera del hogar, puede ser en el área donde Él nos haya colocado, donde Él quiera y haya planeado que estemos, Él nos da como no solo la habilidad, sino el deseo y el gusto por lo que hacemos. Y creo que es ahí cuando realmente sentimos satisfacción, cuando seguimos su plan, cuando seguimos eso para lo que Él nos creó, esa habilidad que Él nos dio. Entonces, eso me llamó la atención de algo que pasó justamente esta semana y que Él nos hace el camino fácil para seguir su voluntad. Eh, a veces, como decía en el capítulo,
se presentan obstáculos, eh, pero siempre Él nos va a confirmar hacia dónde quiere que vayamos, como en el caso del testimonio de Michelle, como Él constantemente le confirmó y le confirmó que sí debía dar la promesa, que sí debía dar la promesa. Y también me enseña como esa fidelidad de parte de ella, ¿no? De que le dijo el pastor, todo el mundo le decía, no, no tiene que pagarlo, usted está libre del compromiso, pero aún así solamente se guió por lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces eso también es como una enseñanza, digamos que encubierta en el capítulo, de seguirlo a Él, pase lo que pase. Hay que seguir su voz, ¿sí? No importa que sea el pastor, no importa que sea alguien en liderazgo espiritual. Necesitamos siempre escuchar de Él y hacer lo que Él nos está diciendo personalmente. Eso es lo más importante. Lo más importante es cuidar nuestra relación con Él. Y es ahí donde vamos a estar seguras y es ahí donde encontramos esa plenitud también, porque creo que no hay nada más gratificante que el deber cumplido. Cuando nosotras sabemos que obedecimos, que seguimos lo que Él nos había pedido, uno siente, o al menos a mí me ha pasado, que siento como esa alegría de lo hice, hice lo que el Señor me pidió y estoy y uno siente esa tranquilidad de que hizo lo que tenía que hacer. Y es distinto cuando uno sabe que se ha equivocado, porque uno sabe esa angustia y la culpa que lo acompaña y bueno, vamos y nos descargamos con él, pero el sentimiento es distinto, la conciencia nos habla de manera diferente. Y bueno, por último, quería aportar esta frase que ella deja casi cerrando el capítulo, que dice que si tiene otras personas, típicamente el área financiera, dice asegúrese de no recurrir a ellos en busca de ayuda. Y, y eso aplica, o esa cosa que viene siendo el brazo de la carne, que es del que nos dice que no nos apoyemos en el brazo de la carne, sino que confiemos en el Señor. Entonces, no debemos acudir a nadie con nuestros problemas. Cuando estamos atravesando una prueba o una situación, lo mejor que podemos hacer es compartirlo con el Señor, como Él nos dice, que cuando entremos a su presencia compartamos nuestros problemas con Él y lo dejemos allí. Cuando ya lo hemos compartido con Él, ya no hay necesidad de hablarlo con nadie más, porque ya Él nos da la respuesta, nos dice, mire, este es el camino, siga por aquí, y ya uno no siente esa necesidad de buscar otra persona. Y aun cuando estamos esperando respuesta, pues qué mejor que quedarnos calladas y esperar que sea Él el que nos responda. Así sea usando una persona, pero que nosotras tengamos la certeza en el corazón que fue Él, que no le contamos a nadie más, fue directamente Él. Y eso es eh, satisfactorio para nosotras, nos alegra y nos hace sentir que realmente Él está escuchándonos y guiándonos en nuestro caminar. Entonces, creo que es lo mejor que podemos hacer, es lo que viene a mi corazón de este capítulo y de lo que les quiero compartir y hacer énfasis especialmente en eso, en siempre, siempre, siempre confiar en el Señor como su confidente, su mejor amigo, su consejero, su socio en el trabajo, su todo. Él es nuestro todo. Él mismo dice que su nombre es Yo Soy, porque Él es todo. Simplemente Él es todo para nosotras. Entonces, apoyémonos en Él y aunque estemos en nuestro tiempo con Él y no recibamos una respuesta concreta, no importa, búsquelo, porque el que busca encuentra, porque el que lo llama lo encuentra a Él. Entonces no se rinda, simplemente persista y espere que Él a veces llega en el momento indicado, a veces llega tarde, pero siempre llega en el momento que tiene que llegar. Entonces no se descorazone, simplemente espérelo con paciencia. Él nos dice que el amor es paciente. Entonces ese amor también es con Él. De sea paciente y espérelo a Él. Eso es lo que les quería compartir. Te damos paso, Yuval.
Hola, bellas. Gracias, Anastasia. Soy yo de Nicaragua y me encantó todo lo que escuché ahorita. Me estaban hablando, el Señor me estaba hablando a través de ustedes y sé que también a otras damas que nos van a escuchar también siento que les va a llegar lo que el Señor nos está diciendo a través de las ministras y de la lección. Bueno, yo quería, pues lo que voy a compartir inicialmente, quiero leer esta pregunta que aparece en la lección que dice, ¿cuántos de nosotros creemos que realmente es Dios quien nos ha dado, sí, dado el poder para hacer lo que tenemos y hemos sentido que lo hemos ganado? Eh, Creo que fue ayer que también miré algo similar en una red social que me recordaba y lo compartí, que todo lo que tengo y que lo que puedo hacer no es por mí, sino que es por la gracia del Señor, que somos exitosos no por nuestras habilidades, ya sean estas de nacimiento o adquiridas, que lo estudiamos. No importa cuántos títulos tengamos, todo eso es porque Él nos lo da. Y aunque ya había leído este capítulo, me cayó bien recordar lo que Él ha hecho por nosotras y por mí. Am, que puedo decir, he llegado hasta aquí y no ha sido por mí, ha sido por Él. Anastasia mencionaba que se siente uno también cuando sabe que ha obedecido lo que el Señor nos manda a hacer y lo hemos cumplido y lo puedo decir. Y cuando no lo hacemos también nos sentimos como que con la conciencia y debo decir, yo lo he vivido en carne con, como ya les había contado, cuando desde el año antepasado que el Señor ya me había dicho que dejara el trabajo y no lo hice y lo hice hasta este año que pasó y no me sentía bien. En todo ese año no me sentía bien y a cada rato me aparecían cosas que me decían como que qué seguís haciendo ahí todavía, pero ahora que ya lo solté, me siento bien, me siento en paz. Decía Anastasia también que cuando está haciendo las cosas en la casa, ya no lo siente como un peso. Y es muy cierto. Sabemos nosotras como mujeres que es mucho trabajo, todo lo que hacemos en casa y más si también estamos trabajando. Yo lo sentía pesado antes cuando estaba trabajando fuera, entre 8 o 9 horas. Luego llego a hacer tarea con el niño y tareas de la casa. Eh, Me quedaba a veces hasta las 12 de la noche haciendo las tareas de la casa e incluso preparando un poco de comida adelantado para tenerlo para el otro día o algo de desayuno para que el niño pueda tener antes de ir a clase. Ahora estoy haciendo eso desde casa y como mencionaron antes las ministras, él hace hasta que nos guste lo que estamos haciendo, porque ahora llevo un mes en casa y tengo que decir que ha sido un tiempo que he disfrutado y no, ahorita estaba lavando así, y, y ya no lo siento como pesado. Simplemente lo estoy haciendo porque sé que lo tengo que hacer, pero no me molesta cuando antes decía, ay, ya no quiero hacer esto. Pero el Señor es bueno en todo lo que Él hace. En este capítulo también mencionaba, dice la, la autora Michelle, mi objetivo es ayudarte a reforzar que ni tú ni yo tenemos que hacer alguna cosa, ni una cosa para ganarnos el camino en este mundo. Porque también como nos dice en otra promesa, más adelante creo que lo tengo también, es Él quien nos da. Nosotros no hacemos como de que dice, no tenemos el poder de hacer nada, de crear nada, es Él quien nos da ese poder. Este capítulo nos quiere enseñar a vivir en abundancia,
como verdaderas hijas de un Padre Celestial, nos dice también la lección, que nos recuerda aquí en Salmo 127:2, que dice, es en vano levantarse de madrugada y acostarse tarde, pues Él da mientras duerme. Porque sabemos también que no solo cuando trabajamos fuera nos despertamos temprano, sino cuando estamos agobiados por algún problema. Como mencionábamos antes, cuando comenzó nuestro viaje, que no podíamos dormir, que en cuanto uno abría los ojos, nos poníamos a pensar o a llorar. Yo sé que muchas veces yo me dormía tal vez unas 2 horas y luego ya estaba despierta llorando otra vez. Y ahí fue que aprovechaba para luego hablar con el Señor. Y es que como mencionaban antes también, es en ese momento, dentro de esas pruebas y esas crisis, es que el Señor utiliza para llegarnos al corazón, porque necesitamos estar en esa situación para buscarlo. Entonces, mencionaba Anastasia al inicio también que cuando hablamos en este caso de la mentalidad de pobreza, no es solamente en lo financiero, sino también en lo espiritual. Eh, Quiero contarles un pequeño testimonio en este financiero en relación al poder de hacer riqueza que me pasó este fin de semana. En el fin de semana hice un viaje rápido a la capital porque mi hermana viajó fuera del país y va a ser mínimo por 2 años. No sabemos si va a ser por más tiempo con el famoso parole que se está dando. Y ella aplicó entonces el parole humanitario y entonces ella se fue. Último momento decidió irse, que la llamaron y que ya estaba aprobado. Entonces la fui a dejar con mi hijo. Pero mientras estaba ahí me llama un amigo que tengo desde la infancia y me dice, él está viviendo entre los Estados Unidos y México y me dice, te tengo un trabajo. Y yo, entonces me dice, sí, yo sé que como estás en casa con tu hijo, el dinero no te va a caer mal. Y es algo fácil, dice, lo que a ti te gusta estudiar. Y le digo, creo que ya no me gusta tanto, pero se trata de ayudar a un amigo de él a hacer una tarea en español. Entonces le digo, pues debe ser fácil, porque como yo manejo español y el muchacho solo habla inglés, entonces sería ayudarlo a hacer su tarea. Me dice, él me pidió a mí, pero cuando yo me acordé que tú tienes el tiempo y que necesitas el dinero, entonces dije, mejor voy a llamarla a ella para que ella haga el trabajo y yo le voy a contar a él que pues no voy a ser yo, va a ser una amiga mía que te va a estar ayudando mejor. Entonces yo le digo, bueno, pues el Señor me dijo que me iba a proveer, así que bienvenido sea, voy a estar en casa, no voy a tener que salir y no es todos los días, solo es como 1 o 2 veces a la semana. Entonces digo, está bien. Y me dice, bueno, yo le voy a decir, pero me dice, como yo antes a mi amigo le ayudaba, me dice, le voy a decir y que él le va a poner la tarifa de acuerdo a los Estados Unidos, a cuando hacen ese tipo de trabajo, dice, de tutoría, y no de acuerdo a donde vos estás viviendo, porque estás haciendo el mismo trabajo y te estás llevando el mismo tiempo. Entonces yo digo, bueno, me dice, a él le iba a pagar eso, entonces va a ser lo mismo. Bueno, bienvenido sea, le digo, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Y luego, pues, él corta la llamada y luego me manda un mensaje y me dice, está bien, dice mi amigo que no hay ningún problema, él solo necesita la ayuda, entonces si yo le puedo ayudar, está bien. Y yo me pongo a sonreír. Y me dice mi sobrina, ¿qué pasa? Porque ella también, antes, cuando yo trabajaba afuera y él necesitaba ayuda, yo le dije, mi sobrina no tiene un trabajo y ella estudió para ser profesora, así que ella te puede ayudar. Y ella le ayudaba en inglés.
Entonces hacía lo mismo, en vez de yo agarrar el trabajo, como no tenía tiempo, entonces yo se lo pasaba ahí. Y me dice, qué bueno, le digo, sí, qué bueno, porque voy a estar en casa, no tengo que salir. Y al igual que había leído otro testimonio, cuando ella renuncia, el Señor le empieza a mandar el trabajo desde casa. Y es algo que yo quería, estar en casa y no tener que salir a hacer el trabajo, sino que lo puedo hacer desde la comunidad y estar aquí con mi hijo también. Entonces, yo feliz. Ayer llega él de clase y ya la comida estaba, algo que usualmente no pasaba antes. Yo creo que hasta aquí en la reunión se daban cuenta siempre que estábamos en reunión yo estaba cocinando porque iba llegando a la casa. Y ayer llega mi hijo y me encuentra la comida ya servida y todo. Y me dice, ¿y esto qué es, mamá? Mi comida. Le digo, sí. ¿Y cómo sabía usted? Dice que yo venía con hambre. Le digo, vienes de clase, amor, y son pasados mediodía. Y le digo, ya que estoy en casa, se me hace más fácil. Me dice, feliz se sentó, pues nos sentamos a comer. Y él feliz y luego dice, bueno, ya luego solamente le va a faltar la tarea. Y vuelvo y repito, me gustó lo que estaba haciendo ayer porque pues siempre me ha gustado cocinar, pero siento, me siento en paz, la verdad, siento en paz que estoy en casa y lo que estoy haciendo, simplemente me siento bien y sé que todo eso viene del Señor. Y solamente para ir terminando, la abundancia, Él nos dijo que Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y eso significa que no nos faltará nada, ni nos, eh, ni nos va a traer cosas muy pesadas, porque su yugo es fácil. No significa, como dijo Perlita también, que no habrán pruebas, porque estas nos enseñan y nos forman en este camino. Pero Él siempre va a estar ahí en cada paso. Eh, Mencionaba que aunque solo llevo un mes de estar oficialmente sin, como se dice aquí, trabajo fijo o fuera o de todos los días, tengo que decir que lo he disfrutado en todo el sentido de la palabra disfrutado y lo mejor que Él me ha estado proveyendo. No me ha faltado absolutamente nada y sé que no me va a faltar nada. Y entonces solo quería compartir eso, agradecer a mi amado por siempre estar ahí y la lección por recordarme que todo lo que he estudiado, todo lo que sé, como decía Perlita, docente, administradora, contadora, todo eso que estudié, y en realidad yo disfruto lo que estoy haciendo, que es ser mamá y ser la esposa de mi amado para hacer mi ministerio en mi familia. Entonces, eso quería compartir. Me gustaría agregar algo, Jewel, porque ahora que mencionabas todo lo que Ujú, aprendiste, y yo me he dado cuenta en mi vida que, bueno, todo lo que aprendí en mi profesión, esto, me ha ayudado mucho en el momento en el que estoy, ¿sí? ujú, Eh, pero sí me doy cuenta también que cuando ejercí sin, como sin él, una cosa es sin estar apoyada con él. Eh, Cuando trabajé en eso que estudié, yo no sentía la satisfacción tan completa como la siento ahora, ¿sí? O sea, sí había momentos en los que me gustaba lo que hacía, pero la mayor cantidad del tiempo yo creo que sentía carga, ¿sí? O sea, una carga sobre mis hombros de responsabilidad que yo me sentía muy incómoda de cargar. Y es muy diferente a lo que el Señor me ha llevado ya en este tiempo. Como les decía, como que uno siente que la carga es liviana, ¿sí? O sea, yo sentía antes que la carga era muy pesada para mí. Entonces solía estar un poco más estresada, más cansada, ¿sí? Porque el estrés también lo cansa a uno, pero es tan diferente a cuando ya estoy apoyada en el Señor y sé que Él me da la fuerza. Y que de hecho es algo que también experimenté ejerciendo cuando trabajaba con mi esposo recientemente.
y que tenía a cargo un proyecto incluso más grande que antes, pero se me sentía aliviada porque sabía que el Señor me estaba ayudando, porque Él estaba ahí. Entonces, cuando es algo que Él nos guía, uno siente como esa paz, esa tranquilidad y realmente sí siento que la carga es de día. Entonces quería, no sé por qué, acotar eso, seguramente alguien le va a ayudar. Eh, Agregando yo también ahora, cuando mencionas eso, tengo que decir, antes de salirme de mi trabajo previo, eh, se me estaba notando hasta en la cara. Yo sentía una carga bien pesada y lo repetía todos los días. En cuanto llegaba a la oficina, le decía a mi compañera, ya siento que no aguanto, vengo aquí enseguida siento como que yo no quiero estar acá. Y me sentía enferma a veces. Y los compañeros me decían, ¿y cómo te miras así? ¿No te, estás enferma? Recibí esa pregunta como todo un mes antes de salir. ¿Estás enferma? Y yo no. Dice, necesitas descansar, anda a tu casa, te miro como que estás enferma. Le digo, no estoy enferma. Es simplemente como que el cuerpo ya no me estaba dando, estaba sintiendo demasiada carga ahí. Pero, y no es que no me gustaba mi trabajo, me gusta ayudar, siempre me ha gustado ayudar. Dice mi mamá, no se sorprende que yo sea docente, porque desde que era niña siempre estaba ayudando a mi prójimo a enseñarles a hacer la tarea. Y cuando yo me acuerdo en la secundaria, en la primaria, secundaria y en la universidad, siempre estaba haciendo eso. Los docentes me dejaban dando su clase de inglés, principalmente el de inglés desde la secundaria, me dice, ayúdame con esto, y él se salía y me dejaba con la clase. Y a mí siempre me ha gustado. Y bueno, agradezco al Señor que haya sido eso. Bueno, entonces, gracias, queridas, por habernos escuchado hoy y esperemos que lo que hayamos compartido sea de mucha ayuda para cada una que la vaya a escuchar y compartan con nosotros lo que ustedes hayan aprendido, lo que el Señor les haya dicho em, por esta lección en los comentarios y siempre visiten el animador para conseguir más ánimo. Fue un gusto. Gracias. Bye, muchachas. Bye. Bye, bye.